Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Observo diferentes tipos de instrucciones, ¿sí? Es más cercano a un pseudocódigo que a un diagrama de flujo, lo que acabo de encerrar en el recuadro rojo. Pero en la parte inferior, chicos, quiero que ustedes observen y me digan si es consistente lo que está en el recuadro rojo con lo que está allí marcado ahora en color azul, que voy a hacer una flechita, si es consistente uno con el otro y qué es lo que está intentando hacer este código, cuál es la lógica, qué es lo que se quiere saber, cuál es la variable de entrada. Entonces, 30 segundos, usted lo piensa y yo voy haciendo preguntas al respecto. Listo. Bueno, acá en el chat varios han respondido adecuadamente. Y la respuesta es eso. Hay un valor de entrada. ¿Cuál es el valor de entrada allí? La edad. Independientemente cuál sea el valor de entrada, lo que estamos solicitando al usuario es la edad. Entonces, valor de entrada, la edad. La edad va a ser con lo que yo voy a validar la instrucción if. Ahorita vamos a mirarlo. Edad. Al final, lo que está haciendo este proceso es validar en efecto si la edad que yo ingresé corresponde a alguien mayor o menor de edad. ¿Comparándola con qué valor? Comparándola con un valor igual a 18, como ustedes están viendo ahí en el algoritmo. Compara con 18. Entonces parece que lo que está en el recuadro rojo es consistente con lo que está resaltado en color azul y ambos lo que me están representando es una pregunta dependiendo de un valor de entrada. ¿Cuál es el valor de entrada de la edad? ¿Cuál es la pregunta? En esencia, si es mayor o menor de edad. Y el código al final que ejecuta. Y me dice como respuesta, ¿es mayor o es menor de edad? ¿Listo? ¿Claros hasta allí? Listo, entonces vamos a hacer una prueba de escritorio para aclarar allí una duda que había anteriormente. Entonces, todo pseudocódigo, deben tener cuidado con eso, siempre va a tener un inicio y siempre va a tener un final. Siempre, siempre. Cualquier código que hagamos, de hecho, va a tener un inicio y va a tener un final. Para el caso del que se muestra en pantalla, el inicio es la línea número 1, el final es la línea número 9. Eso es claro. Inicia un proceso y se cierra un proceso. ¿Listo? Siempre un inicio y un final. ¿Cómo se ve eso en el diagrama de flujo? ¿Cómo se ve eso en el diagrama de flujo? ¿Qué debo utilizar en el diagrama de flujo? ¿Qué símbolo? Ustedes ya lo vieron hace un rato. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el símbolo de inicio? Eso, el símbolo de inicio es un... Por ahí lo dijeron. Un óvalo. Eso. Y el símbolo de fin es... Y el de cerrar. Óvalo. Ok, bien. Listo. También es un óvalo. Entonces hay un símbolo. Ok, hay un símbolo. ¿De acuerdo? Que parece que estoy pintando allí. Que es lo que ustedes están diciendo que es como si fuera un óvalo. De entrada y de final. Para el cierre de una operación. ¿Listo? Entonces, eso siempre lo debe tener nuestro diagrama de flujo. Voy a volverme un segundo a los diagramas de flujo. Digamos el primero que vimos por aquí. A ver, perdón. Bueno, aquí. Observe. Ahí está lo que ustedes acaban de decir. Iniciar y terminar el algoritmo. Ahí está el óvalo que me están mencionando. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tenemos nuestro inicio, tenemos nuestro fin. Ahora, como nuestro interés es validar una información a través de un condicional, eso quiere decir que
Dependiendo de la información que me den, yo debo seleccionar si eso es cierto o eso es falso. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi variable de entrada y dónde se está almacenando? ¿Quién me puede responder eso, por favor? Bueno, dice acá Miguel, profe, al hacer un diagrama de flujo es mejor como estrategia para elaborar primero un pseudocódigo. La verdad, como ustedes quieran. Hay gente que le parece más importante hacer primero el diagrama de flujo y de ahí salen muy fácil para el pseudocódigo. Hay gente que escribe directamente el pseudocódigo y no necesita hacer un diagrama de flujo. Para esta actividad requerimos los dos. Entonces, como sugerencia, si quieren tomarla, pues ustedes pueden iniciar con el diagrama de flujo, pero no es una camisa de fuerza. Pueden escribir en el pseudocódigo y después de ahí sacan el diagrama de flujo. ¿Listo? La recomendación es como más se les facilite a ustedes. Dicen en ocasiones que es más sencillo hacer el diagrama de flujo, pero no los quiero condicionar a eso. Ustedes eligen ahí cuál es más fácil, si el pseudocódigo o directamente el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, en esencia, lo que estábamos preguntando, mi variable de entrada es la edad. Ahora bien, esa es mi variable de entrada, esa es la pregunta que yo le hago al usuario. Entonces, lo primero que ustedes deben entender allí, esta instrucción escribir tiene que verla el usuario o la persona que es la que está ejecutando el código. Esa persona va a ver ese mensaje por pantalla. Cuando ustedes escriben un pseudocódigo así, la palabra escribir, les va a mostrar por pantalla al usuario esa pregunta. Introduce la edad. El usuario ingresa la edad. Ahora, eso va a quedar almacenado en un espacio de memoria. Ese espacio de memoria yo se lo asigné a una variable, la cual yo llamo edad 1. Edad 1 va a tener la información que ingresó el usuario cuando le hice la pregunta, introduce tu edad. ¿Listo? Entonces vamos con el escritorio. Decíamos que en escribir introduce tu edad, el usuario me dio el número 20. ¿Listo? Ese 20 queda almacenada en la variable que se llama edad 1. En edad 1 está el número 20 almacenado. Vamos con nuestra prueba de escritorio. Ahí viene la instrucción que nosotros llamamos condicional. Sí, entonces dice sí el algoritmo, sí, y va a comparar el valor que ustedes tienen en esa variable que llaman edad 1 y la va a contrastar, la va a comparar. ¿Contra qué valor la compara? En lo que ustedes están viendo en la línea 4. ¿Con qué valor la está comparando? Perfecto. Y entonces allí viene. Compara. Si la edad 1 que hay en edad 1, que puede ser cualquier cosa, pero para este caso es 20, que acaban de ingresar en lo que estamos haciendo el ejemplo 20, entonces decimos si edad, es decir, si edad 1 o si 20 es mayor que 18, entonces, ¿listo? Entonces, para este caso, sí es mayor de edad, ¿cierto? Porque 20 es mayor o igual que 18. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Entonces, inmediatamente cuando valida que esa condición es cierta, él escribe por pantalla y le muestra al usuario mayor de edad. Como ya cumplió esa instrucción, él ya no tiene que ejecutar las instrucciones que estén por debajo. La instrucción condicional sí funciona de tal manera que cuando se ejecuta una instrucción, inmediatamente pasa a la última línea. Es decir, pasa a fin sí y termina el proceso. Entonces, se validó la condición de que 1 es mayor o igual que 18. 20 es mayor o igual que 18, sí. Respuesta afirmativa. ¿Qué pasa allí? Por pantalla se le muestra al usuario mayor de edad, ¿correcto? Y después de eso, ¿qué hace la instrucción sí? Sale y lo lanza a fin sí. Y después lo lanza a fin de proceso. ¿Qué pasaría si esa condición no se cumple? Entonces, en nuestra prueba de escritorio, lo que vamos a decir acá, que esto es true, o sea, es verdad. Y si es verdad, va a escribir por pantalla la edad, que es mayor de edad, y después sale fin del proceso. Aquí no hay ninguna estructura de repetición, aquí no hay ninguna estructura de ciclo, Luis Fernando. Ahí no se repite nada, porque simplemente cierra el proceso. O sea, hago la pregunta una única vez, que me entregue su edad, y yo le digo si es mayor o menor de edad, y sale. Ahí no hay ningún ciclo, o sea, ahí no vuelve a repetirse. ¿Cuándo se repite? Pues cuando yo vuelvo a ejecutar de nuevo el código. ¿Listo? Ejecuto de nuevo el código y me lanza otra vez la misma pregunta.
Jamie, adelante. Buenas noches. Profe, entonces en la prueba de escritorio, en vez de escribir sí, escribimos true, edad 1 mayor o igual que 18, entonces, ¿sí? Claro, porque en la prueba de escritorio lo que tú haces es validar el algoritmo. ¿Cómo valida uno el algoritmo? Dándonos datos de entrada. Entonces, como ya en este caso tenemos el 20 que nos está sirviendo para nuestra prueba de escritorio, cuando llegues a la condición, lo que tienes que validar Sí. es si es cierta o es falsa. En el caso de este ejercicio es true, verdadera. Entonces, en la prueba de escritorio pondrás verdadero para esa línea. ¿Listo? Ya. Y lo demás quedaría así, solamente donde dice sí, escribiría true, y en el que dice sí, no, colocaría falso, ¿sí? No porque, ponle cuidado, no porque para este caso en específico, como entró por el lado de 20 y dijimos que 20 era cierto, él no va a tocar ninguna línea más de código, porque esa condición se cumplió y las demás ya se saltan por defecto. Y el sí lo envía uno directamente a la línea que dice fin sí. O sea, no va a ejecutar ninguna instrucción que esté por debajo, porque esa condición sí se cumplió. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, ya. Pero entonces gracias. pero en la prueba de escritorio sí falta algo. En la prueba de escritorio toca mostrar al usuario por pantalla el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La respuesta Claro. mayor de edad. ¿Listo? Entonces aquí en la prueba de Vale. escritorio uno le pondría al usuario mayor de edad. ¿Listo? Y Vale, sale. listo. Hagamos otra prueba de escritorio. Hagamos otra prueba de Gracias. escritorio. Listo, no hay problema. Supongamos que le damos al usuario otro valor. Digamos que en el valor de entrada, cuando él pide la edad, yo le doy 15. ¿Listo? Le doy el valor de 15. Uy, ese 15 quedó feo. Voy a escribirlo otra vez. Le damos el valor de 15. ¿Qué pasa en ese caso? Él va a entrar a validar la condición. ¿Cuál es mi condición? Que si ese 15 es mayor que 18, entonces. Pregunta para ustedes, ¿lo que está en la línea número 4 se cumple o no se cumple? O sea, ¿es falso o es verdadero? Lo de la línea 4. Falso, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo. Pero como es falso, entonces ahí se viene si no. Porque ese si no es como si la condición inicial no se hubiera cumplido. Como no se cumplió, vamos al si no. Si no se cumple el anterior, entonces escribimos. ¿Ok? No se cumplió, vamos al si no. ¿En el si no hay alguna instrucción? No. La instrucción única que hay después en el si no es simplemente muéstrele al usuario por pantalla menor de edad. ¿Listo? Entonces en la prueba de escritorio inmediatamente tiene que lanzarle este mensaje al usuario. Entonces uno pondría en la prueba de escritorio menor de edad, de una. Ahí no tendría que hacer nada más. ¿Listo? Menor de edad. ¿Listo? Nos está diciendo acá el compañero, bueno, ¿y si se debe repetir el proceso por ser menor de 18? Pero si aquí observa que la pregunta no, en ningún momento en este ejercicio nuestro interés es repetirlo con varios usuarios. Es solamente entrar datos de un usuario o de una única persona durante una única vez, que me digita su edad y después sale. ¿Sí ven? Aquí no estamos pidiéndole la edad a muchos usuarios, solamente le estamos pidiendo la edad a un solo usuario. ¿De acuerdo? Entonces, todavía no nos vamos con el ciclo porque eso es un ciclo y eso tiene otra estructura. Es un ciclo for, por ejemplo, o un while. Pero todavía no nos metamos con eso porque esta clase solamente está trabajando en ciclo, en la condición sí. ¿Listo? ¿Entendimos hasta allí o hay alguna pregunta? Chicos, ¿están viendo? Javier, adelante. Javier, Buenas adelante. noches. Dale, adelante con tu pregunta. Aquí en lo que usted acabó de colocar 15, ¿cierto? ¿El valor se lo agregamos nosotros o ese valor cómo hace? Porque en la primera que hizo el 2, colocó 20, pero entonces en el 3, 15. Entonces, ¿esos valores se lo agrega a uno o esos valores se los dan a uno primero? Para saber, porque si le están dando el valor 18. Listo, mira, lo que pasa es que
pon atención allí, ya entiendo tu pregunta. Entonces, la línea número 2 no se está entendiendo bien. Si me haces esa pregunta, no se está entendiendo la línea 2 bien. Entonces, vamos a iniciar un proceso. Ese proceso lo vamos a llamar edad. Hasta ahí, correcto. En la línea número 2, Javier, lo que vamos a preguntarle, ¿sí?, al usuario, es decir, cuando nosotros ejecutemos esta serie de instrucciones, le va a salir al usuario, la persona que va a dar play en el código. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en Excel para que lo mire. Cuando la persona le da play, la persona ya por pantalla va a observar esa pregunta, introduce tu edad, y él va a tener un espacio donde digita esa edad, donde digita el número. Cuando captura, el algoritmo captura el valor de esa edad, empieza a hacer toda la validación con la condición sí. ¿De acuerdo? ¿Claro ahí, Javier? Listo, perfecto. Dice Michael, profe, ¿es la prueba de escritorio que se debe realizar en actividades de algoritmos cuantitativos? Sí, así es, correcto. ¿Listo, Michael? ¿Listo, Claudia? Que tenía la misma pregunta que Michael. Lady, adelante. Profe, tengo una duda, o sea, es decir, para la prueba de escritorio nosotros mismos damos la solución, ¿sí? Tú das los valores de entrada. Una prueba de escritorio, ¿qué significa? Tal vez ahí está la confusión. Una prueba de escritorio es que tú vas a probar si el algoritmo que escribiste es válido o no. ¿Cómo prueba uno su algoritmo? Pues dando unos valores de entrada. Entonces allí, para la prueba de escritorio, tú defines cuál es ese valor de entrada. Si estuviéramos haciendo una prueba de escritorio para este ejercicio, yo definiría de entrada cuál es mi valor de la edad. Entonces yo puedo hacer una prueba de escritorio, por ejemplo. Voy a poner acá así como filas y vamos a hacer 2 o 3 pruebas de escritorio diferentes. Yo puedo hacer una prueba de escritorio con un valor, por ejemplo, de 2, puedo hacer una prueba de escritorio con un valor de 20 y puedo hacer una prueba de escritorio con un valor de 18. Cuando yo haga esas pruebas, cada una de ellas va a ejecutar de manera diferente el código, porque cuando yo ejecute mi código, dependiendo de los mismos valores que yo acabo de decir, en alguna condición va a ser falso o va a ser verdadero. Entonces, miremos, por ejemplo, la línea número 4 y vamos a validar en los 3 casos si la condición se cumple o no. Entonces, para el número 2, la línea número 4, ¿es falsa o es verdadera? Falso. Falsa. Para el 20. Verdadera. Y para el 18. Verdadera. Listo. Quiere decir que, ahora bien, si la condición es verdadera, ¿qué me imprime por pantalla? ¿Qué me devuelve este algoritmo? Si es cierto. Mayor de edad. Exacto. Entonces, por pantalla aquí va a aparecer mayor de edad. Para los dos casos en que eso es verdadero, mayor de edad, mayor de edad. ¿Qué pasa cuando eso es falso? Observen que cuando es falso, salta el si no, y en el si no se escribe menor de edad, ¿cierto? Verdadera. Y para entonces falso, voy a poner aquí menor y voy a poner esa edad como una minúscula, haciendo referencia a que ese menor es el menor de edad. ¿Listo? Ahí que hice 3 pruebas de escritorio diferente para 3 valores de entrada diferente. Quiere decir que mi algoritmo está funcionando bien, porque está evaluando, en efecto, si está por arriba o por debajo de 18, siempre me sale una respuesta. Cuando un algoritmo puede quebrarse, cuando hago una prueba de escritorio y esto no funciona. ¿Listo? ¿Listo, listo? Sí, señor, gracias. Ok, vale. Y profe, una pregunta, otra pregunta. Al- ¿Sería posible que desarrolláramos ahorita uno de los ejercicios del taller o algo similar a los del taller? Claro, claro. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Listo, gracias. Bueno. Observar en pantalla esto que está allí. ¿Listo? Vamos a observar en pantalla. Esto no es para alarmarse, es igual de sencillo. Vamos a mirarlo. ¿Listo? Todos los que estamos aquí conocemos Excel. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con ello? Todos hemos visto y hemos introducido alguna vez algún dato en Excel, sin problema. Sabemos que Excel nos permite tener unas columnas que están
numeradas por unas letras y vemos unas filas que están numeradas en efecto por números para el caso, o están marcadas, digámoslo. Las columnas están marcadas con letras y las filas están marcadas con números. Hasta ahí bien, ¿cierto? Cuando ustedes eligen, por ejemplo, ustedes escriben en Excel en cualquier celda, igual, por ejemplo, ustedes escriben, igual ustedes saben que está haciendo una instrucción para hacer alguna operación matemática. Entonces ustedes pueden escribir allí, por ejemplo, escriben el número 1 en Excel, en cualquier celda usted separa, escribe el número 1 y si usted le pone, por ejemplo, al código, usted le pone esto más B3, ¿cuál es el resultado que me va a mostrar cuando yo haga Enter? Después de poner esto, 1 más B3, ¿cuál es el resultado que me va a mostrar Excel? ¿Ustedes qué dicen? Pues uno más lo que se encuentra en la celda de... No, mentira, perdón. La pregunta sería, ¿cuál es el valor de B3? ¿Sí o no? Porque todavía no lo tengo. Si me dicen, por ejemplo, si B3 es 10, si yo en B3 puse 10, pues el resultado de esta operación va a ser 11. Exacto, depende de la casilla B3. Eso es correcto. ¿Listo? Pero sabemos que en B3 va a estar almacenada cierta información, que en este momento no la conocemos, pero sabemos que va a estar almacenada allí dicha información. ¿Listo? Es decir, en B3 tenemos algún valor que por ahora no lo conocemos, pero lo tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran con cuidado, en la parte donde voy a empezar a rayar, que sería la primera parte del algoritmo, sería esto acá, donde estoy señalando con la flecha roja, vamos a comparar. Entonces, Profe, observe ahí lo siguiente. Señor. o sea que en la prueba de escritorio, digamos, como en esa que tocaba, que nos explicó del rectángulo, que era área por, de encontrar el área que era base por altura, entonces prácticamente sería resolver la fórmula como la prueba de escritorio. Tú tienes que dar valores de entrada, entonces tú tienes que preguntarle al usuario o por pantalla cómo quieres capturar los datos. Entonces tú tienes que preguntar cuál va a ser tu altura y entonces vas a tener un valor de entrada para tu altura. Sí, ¿De acuerdo? exacto. Vas a O tener sea un que valor de por eso entrada. le digo, o sea, sería solucionar la fórmula prácticamente, digamos, o sea, en el caso de que pida encontrar el área. Claro, en el caso que pida encontrar el área, tienes que tener primero la base en algún lugar de memoria, tienes que capturar esa información, después tienes que capturar la altura. Entonces, en tu prueba de escritorio tienes que mostrarme cuál es el valor de tu base y cuál es el valor de tu altura, porque precisamente estamos haciendo una prueba de escritorio y en la prueba de escritorio nosotros damos valores para poder probar nuestro algoritmo, si nuestro código está corriendo adecuadamente. Entonces, si es cierto que tú ya tienes el área y la base, pues ahí sí te vas de una a la fórmula del área y calculas el área. Y entonces la salida al final en tu prueba de escritorio va a ser el cálculo de esa área. Pero tienes que tener unos valores de entrada. Si no, no puedes hacer la prueba de escritorio. Ya, listo, profe. ¿Listo? Ok, vale. Para lo que estamos viendo aquí en pantalla, que la idea es explicar el if, ¿no? Entonces, miremos allí donde está la flechita. Entendamos cuál es el inicio y cuál es el fin. Entonces, inicio, lo que está en la flechita azul, fin, lo que está en la flechita azul. ¿Sí está claro? El inicio y el fin para ese primer algoritmo. ¿Se observa? Listo. Observemos dónde está el condicional. El condicional está en la instrucción if. ¿Sí ven? If. Como esto lo estoy programando, ya no es un pseudocódigo, sino esto ya es un lenguaje de programación. En particular, es un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, que funciona para Excel. ¿De acuerdo? Necesita tener un lenguaje o unas instrucciones propias. ¿Sí? Para este caso, el si se escribe en inglés y se va a escribir como if, ¿de acuerdo? Y entonces, si esa condición es válida y se cumple lo que está dentro del if, entonces, esta palabra aquí es entonces. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este if? Este if me está comparando dos valores, ¿correcto? ¿Cuáles son esos dos valores? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los valores que me está comparando?
me está comparando D3 y B3. Listo. Supongamos que yo en la prueba de escritorio a B3, por allá en Excel, en la celda B3 tengo el valor de 10. Supongamos que tengo eso. Y por allá en D3 tengo el valor de 20. Supongamos. Y entonces yo doy play. Yo doy play a este código. ¿Qué va a ocurrir? Primero tengo que mirar si la condición se cumple o no se cumple. Para este caso, 10 y 20, ¿la condición se cumple o no se cumple? 10 no es menor, Fabio. 10 no es menor que 20. Sí, 10 es menor que 20. O sea, se cumple. Ok. Entonces, si es cierto y se cumple, si es cierto y se cumple, ¿qué debe suceder? Entonces allí en Excel dice entonces. Entonces, si es cierto, si es verdadero, entonces. ¿Qué es entonces? Quiere decir como siga, adelante. Si ese siga adelante, esto message box, así se llama, message, como mensaje o caja de texto, lo que permite es decirle al usuario un texto que yo tenga predeterminado. O sea, yo le puedo decir al usuario lo que yo quiera. Abriendo un message box, yo le digo al usuario lo que yo quiera. ¿Qué le estoy diciendo al usuario allí en pantalla? Que el valor 1 es más pequeño que el valor 2. Yo también le hubiera podido decir que el valor que está en la celda B3 es más pequeño que el valor que está en la celda D3. Ese es el mismo mensaje. Yo lo hubiera podido escribir de dos maneras diferentes. ¿Eso es claro hasta allí? Eso. La lógica es sencilla. Ahora hagámoslo en Excel. ¿Listo? La lógica es sencilla. Vamos a mirar lo que está en la segunda fila. ¿Listo? Y ahorita pasamos a Excel y hacemos un ejercicio que ustedes quieren allí como un ejercicio práctico de los que están en el taller. Entonces, para Excel va a entrar una instrucción de inicio y una de fin. La de inicio se llama sub y la de fin se llama end. Y se va a llamar sub y el nombre de mi algoritmo. Entonces en este caso se llama sub y el nombre que yo le puse macro 1. Para el caso número 2, de nuevo, usted tiene la instrucción sub, el inicio y end sub, el final. Y observemos cuál es el nombre. Entonces el nombre que yo le puse a ese segundo código se llama macro número 2. Y comparemos lo que hizo macro 1 y comparemos lo que hizo macro 2. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ustedes observan esa diferencia? ¿Qué me puede decir? Claudia, adelante. Profe, que en la macro 1 hay texto y en la macro 2 simplemente se limita a exponer el valor. Observa lo que yo resalté allí. Si ves que de entrada en ambos tienes texto, ¿sí? En ambos tienes texto. Ah, ok. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia realmente allí? Una primera diferencia es que aparece esta instrucción. 45, sí, señor. Esa instrucción, igual a 45. esa instrucción lo que quiere decir es que yo en la celda E3 del Excel, voy a asignar 45. O sea que cuando yo doy play a esto, ese E3 de entrada puede estar vacío. Y cuando yo doy play y corra este algoritmo, allá va a aparecer, después en Excel va a aparecer el valor de 45. Y además de eso, por pantalla me va a decir si los valores que hay en B3 y en D3 son mayor o menor según la comparación que yo puse dentro del if. ¿Sí vieron? O sea, va a hacer dos cosas. No solamente me muestra un mensaje por pantalla, sino que le va a asignar a la celda E3 el valor de 45. ¿Sí lo vieron? Ahora veamos esto. Observe que en el macro 1 aparece una instrucción if de inicio y aparece un then. Esto es propio de la instrucción if, pero observemos que en ese macro 1 no aparece ningún final de if, no aparece ningún en if. Mientras que, observemos, en el macro número 2 aparece la instrucción de inicio if, aparece también el then y entonces aparece por allá abajo en if. Este es el cierre del if. Cuando uno no cierra los if, podemos entrar en problemas porque allí pueden haber instrucciones de por medio y él las va a ejecutar. Las va a ejecutar con la condición que yo validé, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, por ejemplo, yo puedo poner muchos más valores, E3, E4, E5, E6, y a cada uno le puedo asignar cualquier valor y cuando yo lo corra ya, voy a mirar los resultados en Excel.
porque simplemente no puse un if, ¿de acuerdo? ¿Hasta allí claro? Entonces Juan está preguntando, o sea, profe, ¿qué? Si B3 es menor que D3, aparece 45, así es, correcto. Si eso no se cumple, ese 45 no aparece. ¿Listo? ¿Por qué? Juan Sebastián, perdón. ¿Por qué Juan Sebastián? Porque esa asignación de 45 está dentro de la condición que precisamente es cuando es verdadero y se cumple, que B3 es menor que D3. Si eso no se cumple, pues no se va a poder escribir ese 45. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir mi pantalla un segundo y vamos a hacer esos dos aquí en Excel para que usted lo vea funcionando en tiempo real. ¿Listo? ¿Ya puedo observar mi pantalla? Sí, Listo. ahí ya se puede ver. Exacto. Entonces, yo puedo poner aquí cualquier valor, ¿sí? Puedo poner cualquier valor. Valor 1, valor 2, lo que yo quiera. Yo puedo poner, por ejemplo, acá un valor de 5 y aquí poner un valor de 20, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que ese 5 es lo que está en B3 y ese 20 es lo que está en D3. ¿Cómo se construyen los macros? Aquí en Excel, ustedes tienen que venir aquí a la parte de vista, observe la cinta de opciones arriba donde dice vista, viene acá la opción de macros y está allí dice grabar un macro y lo graba, por ejemplo ahí, yo voy a poner al macro un nombre, recuerde que todos los macros, o sea todos los códigos van a tener un nombre, yo le voy a llamar prueba e inmediatamente voy aquí detener, ¿listo? Voy a ir detener. Esa es una manera muy rápida de dar inicio a un macro. Después aquí en ver macros, usted se va a macros y da clic en ver macros. Y entonces ahí ya van a aparecer todos los que yo he hecho. Yo hice 4 para la clase de hoy, pero no alcanzó sino explicar el 1 y el 2. Y pues aparece de prueba. Entonces cuando yo le doy en macro 1, voy allá donde dice modificar. Y ahí lo tengo, que fue lo que yo les compartí en pantalla, que es esta primera parte. Si están observando ahí en Excel, que dice como submacro 1 y aparece lo que yo quería, el rango y todo eso. ¿Sí? Si están observando, es que no los leo. Por favor, hábleme ahí por voz si está viendo o no está viendo. Listo, sí, sí se ve. Ok, entonces, por señor. ejemplo, ok, entonces ustedes de nuevo van a su Excel y ustedes van a macro, entonces van a ver macros y lo que yo voy a hacer es seleccionar el que yo quiera. ¿Cuál voy a seleccionar? Macro 1. Y le voy a dar acá ejecutar. Cuando yo le ejecutar, ¿ustedes qué esperan que pase? ¿Qué esperan que pase? Según lo que yo tengo acá en pantalla, ¿ustedes qué esperan que pase cuando yo ejecutar? Pues lo que deben esperar es que va a comparar los dos valores que están de 3 y de A 3. ver si Y la si eso es casilla de cierto, 3 es menor ¿dime? que de 3. Claro, si eso es cierto, si esa condición Y que de cumple cumplir es cierta, y que cumple la regla del algoritmo. exacto, si es verdad, si cumplió esa regla y eso es verdad, entonces, ese then, entonces, muéstrale por pantalla al usuario que el valor de 1 es más pequeño que el valor de 2. Vamos a ejecutarlo para que usted lo mire. Entonces vamos a play y observe. Dice el valor de 1 es más pequeño que el valor de 2. ¿Sí vieron? ¿Sí lo vieron? Sí, Sí, señor. Yo puedo poner aquí en lugar de valor de 1, yo le puedo haber puesto valor de 3, es más pequeño que el valor de D3. Así soy más específico. Y doy play. El valor de B3 es más pequeño que el valor de D3. Pero ¿qué pasa? Se observa. ¿Qué pasa si allá en los valores de entrada que yo tengo lo cambio y le pongo a este 50 y al otro lo dejo como 20? ¿Qué esperan ustedes que pase? Si yo corro el macro 1, ¿qué va a pasar? Si yo al macro 1 le doy play, ¿qué va a pasar? saldrá que es falso. Ah, dice que no va a decir que es falso, simplemente el algoritmo entiende que la instrucción que yo puse es falsa y no va a hacer nada. Él se sale automáticamente. Observemos. Mm, Se sale. ¿Por qué se sale? Porque acá en el macro 1 yo no le dije que hiciera algo si eso no se cumplía. Simplemente si se cumple, haga. Pero si no se cumple, no le dije nada. Por tanto, se sale. ¿Sí vieron? ¿Está claro? Sí, señor.
Cuando Juan Sebastián preguntó que si se cumple que B3 es menor que D3, si yo corro el macro número 2, voy a observar que mágicamente va a aparecer en la celda E345. Eso porque se cumple la condición. Entonces yo voy a ir allá a mi Excel, voy a cambiar en lugar de poner, voy a poner acá 100 en el valor de 2. Y mire que en E3 no hay nada. Voy a ponerlo acá en amarillo. En E3 en este momento no hay nada, no hay ningún valor. Pero si yo corro el macro número 2, donde yo le dije que si esa condición se cumple, además de decirme que el valor de 1 es más pequeño que el valor de 2, me va a asignar a la celda E3 el valor de 45. ¿Correcto? Entonces vamos a ejecutar ese macro. Vamos a ejecutar el macro número 2. ¿Correcto? Vamos a ejecutar. ¿Listo? Observemos. Dice, el valor de 1 es más pequeño que el valor de 2 y apareció el 45. ¿Sí vieron? ¿Sí está claro? Sí, señor. El Sí, señor. 45, ¿el 45 a qué se debe? Señor, ¿El 45 a qué se debe? observa el código. Observa el código del macro que yo acabo de correr. Si usted le pone otro número, se pone, no importa, y el 45 no tiene nada que ver. Nada que ver. Dame otro número. Pongámosle otro. Dime un número. 60. Listo. Y vamos a correr el macro número 2. ¿Listo? Vamos a dar play. Vamos a correr el macro número 2 y vamos a dar ejecutar. Y observa que ya me aparece el 60. ¿Sí viste? Ya, listo. Porque es lo que yo quiera asignar. Es el valor que yo quiera asignar a esa celda. Para ese caso específico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ahí aprovechando que tengo el macro en Excel. Por ejemplo este. Leer un número entero de 2 dígitos y determinar a cuánto es igual la suma de sus dígitos. Por ejemplo. O leer un número entero de 2 dígitos y determinar si ambos dígitos son pares. ¿Cómo hacemos eso? Leer dos números enteros y determinar cuál es mayor. Hagamos este número 6, que se parece mucho a lo que estamos haciendo acá en pantalla. Vamos a determinar dos números. ¿Listo? Vamos a pedirle al usuario dos números. Y vamos a determinar cuál es mayor. Entonces vamos a hacerlo con la instrucción if. Voy a modificar acá. Esperen un segundo. Voy a modificar acá el macro número 1. Les voy a enseñar algo adicional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden escribir así. Escriben A igual. Es súper chévere acá el Excel. Y van a poner así. Input box. Input box es una entrada. ¿De acuerdo? Usted le está diciendo al usuario, ojo, se le está diciendo al usuario por pantalla, digite un número. Digamos, le voy a decir aquí al usuario, digite el primer número. ¿Sí? Digite el primer número. Cuando yo corra esto, voy a dar play al macro número 1. Aquí me faltan unas comitas. Siempre los input y los message box funcionan con comitas. ¿De acuerdo? Con comitas. Entonces vamos a hacer ese input box y voy a darle play. ¿Se observan lo que pasa ahora en Excel? Que aparece como una ventana de diálogo. Sí. Sí, sí, señor. Señor, Exacto. Ese es lo que yo llamo input box. Y yo digito cualquier cosa, digamos 2, y sale. Y me dice que si el valor es más pequeño, es más grande y sale. ¿Qué pasó allí? Que en una variable que se llama A va a quedar el primer número, ¿de acuerdo? Va a quedar el primer número. Necesito hacer lo mismo, pero ahora necesito decirle al usuario que en B, otra variable diferente, otro espacio de memoria diferente, digite el segundo número. ¿Listo? Digite el segundo número. Listo. ¿Cuál va a ser la condición? Ustedes díganme cuál va a ser la condición. Si A es menor que B, allá no necesitamos poner range, porque ese range es para cuando estamos leyendo celdas directamente desde Excel. Aquí estamos leyendo los valores que tiene ahí B. Entonces, ¿qué pasa? Bien, chicos. Bien.
¿Saben por qué se me perdieron? Ustedes si no me están hablando. Entonces, preguntas, profe, ¿puede explicarme cómo funciona el range? El range es una instrucción que te permite traer los valores que están en las celdas directamente de Excel. ¿Listo? Si usted lo quiere, si usted le quiere pedir al usuario por pantalla los valores, también con el input box. Si tú aplicas directamente el range, me trae los valores que hay allá en cada una de esas celdas. En el caso que estamos viendo 10 y 20, lo importa de alguna manera. Lo trae desde Excel. Aquí no lo va a traer. Aquí yo se lo estoy pidiendo al usuario que lo digite. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Esa actividad debemos presentarla a mano o si en computador? Yo creería que como estamos iniciando, presénteme la mano. Todavía no nos metamos tan fuerte con esto del algoritmo acá en Excel, pero lo que quiero es que ustedes vayan viendo cómo se presenta eso. ¿Listo? Listo. Y otra pregunta, profe, qué pena. Es que no se ve en la anterior sesión. De la anterior actividad, de la 2, ¿debemos de presentar todos los ejercicios? Es que yo estuve leyendo y decía que con el instructor se acordaba qué ejercicio realizar. Ah, sí, es verdad. Pues yo no sé qué decirles. Ustedes, esa actividad número 2, pues hagamos los pares. Pues, a ver cómo aquí está. La tengo aquí abierta. Vamos a cliquearla. Vamos a mirarla. Esa es la que está en pantalla, ¿no? Sí, señor. Son 12, son poquitos. Hagámoslo todo. La cuantitativa, profe. La cuantitativa, pues, son 12. ¿Son muchos? ¿Les parece mucho? Ahí, profe. Sí. Pero ahí dice, diseñar programa. Poquito, profe. Diseñar los programas propuestos indicados por el tutor. Pues yo les indico que son todos. Hagámoslo diferente para también suavizar un poco ahí el trabajo de ustedes. Si su número de documento termina en par, usted hace los pares. Si su número de documento termina en impar, usted hace los impares. ¿Listo? Así fácil. Con eso cuando Listo, profe, gracias. Usted hizo uno o lo otro. ¿Listo? Profe, pero esos entonces se pueden hacer en Word. No, toca hacerlos a mano. A mano. Ok. Si no los vamos a hacer con ningún lenguaje de programación y no vamos a montar esto en Excel, lo hacemos a mano, ¿listo? Profe, pues yo estaba, no sé, yo estaba desarrollando una guía toda conjunta en Word, mostrando los primeros diagramas de flujo y estaba montando las fotos de las actividades que estoy desarrollando, pero a mano. Entonces ahí no serviría, profe. A mí me gustaría que presentaran esta primera parte a mano, ¿sí? A mano. Completa. Profe, qué pena, y los que ya lo hicimos a mano. O los que ya lo hicieron en Word. No, yo ya lo hice a mano. No pasa nada. Me gustaría hacer la actividad a mano. Mejor que sea a mano. ¿Listo? Mejor que esta primera sea a mano. Ah, Sí, listo. a mano. Hagámosla a mano. Listo, hagámosla a mano. Juan Sebastián dice, bueno, y los que le decimos en Word. Yo siempre he explicado que para esta clase, en esencia, si no hay una instrucción diferente, todo se entrega a mano. Pero venga para terminar la clase, porque si no me dejan con el algoritmo que ha construido. Observemos este macro 1. Entonces, ¿yo qué hice? Yo que generé una instrucción que se llama input box para que el usuario por pantalla me digite el número 1 y eso quede almacenado en A. Después que me digite el número 2 y eso queda almacenado en B. Y si A es menor que B, lo que tengo que mostrarle al usuario es que el primer número que digitó es menor. Entonces, probémoslo. Entonces, vamos a probar aquí, hay un error. Falta el en if, ¿sí? Vamos a poner en if. Siempre es importante. Vamos a definir en if. En if. Enter, pues mira, por pantalla digitemos un número. Supongamos que digitamos 5. Doy enter. Digite el segundo número, 10. Entonces, ¿qué me debe aparecer por pantalla? Que el primer número que digité es menor, ¿cierto? El primer número es menor. Debería aparecer esto por pantalla.
¿De acuerdo? Debería aparecer esto por pantalla. De nuevo, vamos a probarlo. Primer número 5, segundo número 10, y no me está tomando esa estructura. Vamos a ponerlo acá, chan, acá. Igual como teníamos el anterior, así darle un segundo ese en if y vamos a correrlo así. Digitamos el número 5, digitamos el número 10 y Result box. Ahí me debería mostrar por pantalla que el número que yo digité es mayor. Si A es menor que B, si A es, mira la condición, si A es menor que B, play, cambiémoslo, 10, 5. Funcionando al revés. Si A es menor que B, observe, clic. Está funcionando al revés, ¿sí vieron? Play, al macro 1. Vamos a hacerlo desde acá. Ver macros, ejecutar macro 1, digite un número, digite el primer número 5, digite el segundo número 10 y no me sale nada. Entonces aquí es un cambio en la condición y ya queda solo resuelto. Digite un número 5, digite un número 10 y dice el primer número es menor. Hay que revisar allí, pero la idea es esta. ¿Sí? Hay que revisar ese código allí, pero la idea es esta. Esto que ustedes puedan dar una condición, puedan tomar números por pantalla, o puedan tomar números directamente desde Excel o información directamente desde Excel y después puedan validar con su instrucción if. ¿Listo? ¿Queda claro entonces para hoy?